Esto es Ficción en la Ciudad, Ficción en la Ciudad. con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. En comunicación telefónica con Julio Gambina, él es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, economista y profesor universitario. En el 2011, cuando Cristina Fernández fue electa con el 54%, había 52.000 millones de dólares y ahora hay menos de 26.000 millones de dólares, con lo cual se evaporaron el 50% del récord histórico de reservas internacionales que había en el 2011. ¿Por qué cayeron las reservas internacionales? Primero, porque se pagó muchísima deuda externa en este periodo, lo que quiere decir que se privilegió a los acreedores externos a los acreedores internos de cuantas cosas nos querramos imaginar, pero también que ha habido mucha fuga de capitales. Eso es lo que... Fuga de capitales no quiere decir nada delictivo ni nada prohibido. Fuga de capitales es salida de capitales de la Argentina al exterior por mecanismos legales. Por ejemplo, lo que se difunde en los medios, que mucha gente no sabe qué es, que es el contado con liqui. Eso es inversores argentinos que compran con pesos títulos en dólares, que los venden, los liquidan en el exterior, por eso es contado con liqui, con contado dinero, pesos, se compran bonos que se liquidan en Nueva York y esos dólares quedan en el exterior. Por eso es fuga de capitales, es salida de capitales. Y también una política de restricción cambiaria que favoreció a todos aquellos que viajaban al exterior. Se le vendieron todos los dólares que demandaban el llamado dólar turista. Sí, porque no había restricciones para esto. Uno No, podía para salir y comprar la cantidad que quisiese y después venir y lo pagaba en pesos. Claro, pero sale el que puede salir. Sí, por supuesto. Aunque se le aplicaba un 35%, era el dólar oficial más un 35% que siempre era más barato que el llamado dólar paralelo o incluso lo que contábamos, el contado con liqui. Digamos que esas reservas internacionales que el país tiene son del conjunto del país, porque a veces, por ejemplo, ¿de dónde llegan esos dólares? Esos dólares vienen del comercio exterior, de las exportaciones argentinas. Y entonces se dice que esos dólares son de los exportadores. Pero para exportar una vaca o para exportar una tonelada de soja es muchísima la gente que trabaja, con lo cual es muy discutible decir que esos dólares o divisas que vienen a la Argentina son del último eslabón de la producción, que es el gran exportador. En general, grandes grupos económicos o grandes transnacionales. Por eso las reservas internacionales son del conjunto del trabajo social de la Argentina y deben ser cuidadas como tales. No es que cualquiera tiene derecho a hacerse de esas divisas internacionales. Pero es un gran debate que si en estos 4 años se disminuyeron 50% las reservas internacionales o con los valores de hoy el 100% de las reservas salieron del país, la pregunta es si con esas reservas el país podría haber hecho otra cosa. Y ese es un debate muy interesante que lamentablemente no existe, porque que se hayan usado esas divisas para pagar deuda, para el mecanismo especulativo, para el turismo de los sectores que están en condiciones de hacer turismo externo, es una demostración que hay una orientación central de política económica para favorecer a los sectores más concentrados de la economía que actúan en la Argentina. Pero sin embargo, este punto del turismo, ¿no? En el momento en el que se puso este impuesto a la gente que podía salir, era justamente para, de alguna manera, hacer que no se... Sí, exactamente. Claro, sin embargo, no tuvo efecto porque seguía siendo más barato que el dólar paralelo. Digamos, si vos tenías un dólar paralelo, ahora está en 14.50, no sé cómo está operando hoy, pero ayer cerró a 14.50, llegó a estar a 16. Sí, hace un par de semanas. Entonces, si vos viajando al exterior gastás en pasaje aéreo, en hotelería, en gastos de turismo y terminás pagando un dólar a 12.50, a 13 pesos,
es que estás comprando dólar a 13 y no dólar a 16, dólar a 15 o dólar a 14.50 como está hoy. O sea, es un mecanismo especulativo. La especulación no se ha ido de la Argentina. Incluso en los últimos tiempos se facilitó que determinados trabajadores con determinado nivel de ingreso pudieran comprar lo que se llamó el dólar ahorro. Y el dólar ahorro también es otro mecanismo de estímulo de la especulación que llevó que algunos sectores con capacidad de comprar dólares batieran, todos los meses se ha batido el récord de la cantidad de dólar ahorro que se le ha entregado a un sector de los trabajadores con capacidad de ahorrar, pero que no expresa la posibilidad de la mayoría de los trabajadores. Tengan en cuenta que más de la mitad de los trabajadores argentinos tienen ingresos menores a 6.500 pesos por mes, lo que demuestra una situación general en el trabajo, en los ingresos de los trabajadores de la Argentina muy deteriorado. Por eso incluso mañana hay un paro nacional convocado por ATE, uno de los sindicatos más grandes de la Argentina, por la incorporación a planta de 100.000 trabajadores estatales, lo que lleva a pensar que si hay precariedad del empleo en Argentina, el principal precarizador es el empleador Estado, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, que da cuenta de la inequidad de la situación económica de la Argentina, donde siempre los beneficiarios terminan siendo los sectores más concentrados, los que precisamente ahora hacen parte del gabinete de ministros del gobierno entrante. Lo que el gobierno entrante acaba de anunciar, vamos a ver si se termina instrumentando como políticas concretas a partir del 10 de diciembre, es, por ejemplo, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de carne, de trigo, de maíz, de girasol, y la disminución progresiva de las retenciones a la soja. Eso es transferirle mayor precio a los grandes productores y exportadores, y es disminuir la capacidad de recaudación del Estado. Y por lo tanto eso agrava los problemas fiscales que hoy ya tiene la Argentina. Argentina está con déficit fiscal, y un déficit fiscal muy elevado, se estima en el 7% del Producto Bruto el nivel de déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que recauda, y por lo tanto el panorama de la situación fiscal es complejo. Se ha anunciado, entre otras cuestiones, la eliminación de los subsidios a las tarifas eléctricas. Bueno, eso es muy bueno para las empresas eléctricas, que hace rato venían pidiendo que sus ingresos no se consoliden con subsidios del Estado, sino con tarifa que paguen directamente los usuarios. Ahora, para los usuarios va a significar una tarifa eléctrica mayor. En los últimos días, en la bolsa ha mejorado la valorización accionaria de las empresas energéticas, porque esta medida es altamente favorable a las empresas. Ahora, pero no para el usuario. Pero no para el usuario, no necesariamente para el usuario. Se dice, hay muchos usuarios de alta capacidad económica que es una vergüenza que reciban subsidios. Eso es cierto, pero también hay una parte importante de la población con bajos ingresos que va a sentir el impacto del incremento de las tarifas. Y no se olviden que en el 2011, Cristina Fernández, con el 54% de los votos, dijo, bueno, este es un tiempo de sintonía fina. Y entre otras cosas, esa sintonía fina era eliminar los subsidios a las tarifas eléctricas. Y no se pudo hacer. Lo pararon por el impacto político, social, de conflicto que eso genera. Entonces también ahora una de las grandes incógnitas, más allá de lo que estén anunciando Macri y su gabinete, es cuál va a ser el impacto en la sociedad, cuál va a ser la respuesta que va a generar todas estas medidas. Por ejemplo, el ministro de Trabajo está anunciando que sería deseable un pacto social entre empresarios y trabajadores, y el 14 de diciembre viene a la Argentina el titular de la Organización Internacional del Trabajo, invitado por la Unión Industrial, y en la OIT lo que se está discutiendo en los últimos 2 años es la restricción al derecho de huelga. Bueno, ¿cómo caerá
en el movimiento sindical, en los trabajadores en la Argentina, que el titular de la OIT visite a la Argentina, invitado por una patronal como la Unión Industrial, y en condiciones de discutir un pacto social, que cada vez que hay pacto social, los que pierden son los trabajadores, porque es un tema de correlación de fuerzas. Piensen lo que pasa en estos días. Hay remarcaciones de precios y no son remarcaciones de precio de la fuerza de trabajo, que eso es el salario. Lo que se remarca son los precios que consumen los trabajadores, que consume el conjunto de la sociedad argentina, con lo cual los sectores empresarios en capacidad de imponer precios están como abriendo el paraguas, resguardándose a la economía que se viene, a las medidas que se viene, y aumentando el costo de vida. Ficción en la ciudad. AM810, Radio Federal.